Hermanos, amigos, familiares, en esta noche le damos una vez más, expresamos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo en esta hora y poder compartir con nosotros en esta noche. Así que vamos a gozarnos una vez más y vamos a continuar haciendo todo lo posible por proyectar, traer la enseñanza de la palabra del Señor a cada uno de nosotros, que con tanta necesidad tenemos de ella. Así que en esta noche, bienvenidos a todos y esperamos que se goce esta programación auspiciada por la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada en el 401 norte de la avenida Dixon, en el pueblito de Tarpon Springs, con la zona postal 34689. Si de alguna forma usted no pertenece a ninguna iglesia, no tiene ningún pastor de la cual usted es miembro, así que le invitamos para cuando volvamos a abrir los templos y poder reunirnos, que usted pueda, en primer lugar, orar al Señor para que el Señor le dirija, y segundo lugar, pues se pueda hacer este lugar de adoración. Así que le pedimos que en esta hora pues usted preste mucha atención. En esta noche vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido en estos días, y yo creo que en esta noche quizás finalicemos. De no ser así, la continuamos el próximo viernes, pero sí queremos en esta hora aprender, ser instruidos por la palabra del Señor. Hay mucha falta de conocimiento y de entendimiento y de la sabiduría de la palabra del Señor, porque el Señor la ha dejado, la inspiró. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa que si toda la Escritura es inspirada por Dios, es que es importante para cada uno de nosotros. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como ministros del Señor de hacer todo lo posible por traer estas enseñanzas y poder aprender todos estamos incluidos, de aprender de la palabra del Señor, poder ser edificados con el propósito principal es de servir al Señor, conocer a Dios y servirle de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por su atención, aquellos que van a sintonizar o están sintonizando en vivo, y aquellos que han de escuchar y ver la programación grabada más luego. Muchas gracias por sacar de su tiempo, esperando que pueda ser edificado y edificada por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar un cántico en esta hora y vamos luego a regresar para continuar con la enseñanza de la palabra del Señor, bajo el tema la importancia, la necesidad y los beneficios de la oración. Dios me le bendiga mucho. Alabado usted el Señor. Cuando se ora a Dios, surgen muchas cosas de parte de Dios. Recuerde siempre que el método de más importancia para acercarnos a Dios, para recibir de Dios, para comunicarnos con Dios y para ver los resultados de beneficio y de ayuda para nuestras vidas, las vidas de los demás, las necesidades personales y las necesidades de otras personas, se consigue cuando oramos. Recuerde lo que le he mencionado anteriormente: cuando sacamos el tiempo para orar, Dios saca el tiempo para escuchar. Y no simplemente escuchar, sino que Él está dispuesto a hacer de lo imposible posible. La parte nuestra es orar y venir delante del Señor, acercarnos a Él, como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios, y luego, cuando nos acercamos a Dios, dice la Biblia que Él se acerca a nosotros. Y una de las formas en las cuales nos acercamos a Dios es por medio de la oración. Cuando alguien nos dice, ora por mí, y le decimos, estamos orando por usted, significa que hemos sacado tiempo para hablar con Dios y presentar esa vida delante del Señor, su necesidad, su problema, aún la nuestra. Cuando decimos estamos orando, cuando decimos estamos sacando tiempo para interceder a Dios por ti o por
Cualquier necesidad significa que es que tenemos que sacar ese tiempo a solas con Dios y hablar con Él, o en el lugar donde estemos, sacar ese momentito para hablar con Dios e interceder por esas vidas que tienen necesidad, para que el Señor extienda su mano. Por las necesidades que hay hoy en día en todo el mundo, necesitamos orar, hablar con Dios, venir ante su presencia, humillados y con la expectación de que Dios, cuando oramos, Él va a escuchar y Él va a acudir a hacer lo que solamente Él puede hacer. Quiero pedirle la oración por nuestra familia, familiares de mi esposa, que una de las tías de mi esposa falleció en Nueva York por causa del virus que está atacando, y el tío de ella está también en una condición bastante crítica. Así que le pedimos que por favor ore por nosotros, por la familia Malavé, los que están en el norte, en Puerto Rico, y donde quiera que se encuentre un familiar. Le pedimos que en esta hora nos podamos unir para interceder al Señor por ellos. En su oración privada, saque ese tiempito e interceda por la familia de mi esposa y la familia de sus tíos y sus familiares allá en Nueva York, que están sufriendo bastante por la pérdida de su ser querido. Recuerde que un ser querido se sufre cuando ya no están con nosotros, y sabemos que son momentos un poquito difíciles y dolorosos, pero sabemos que sobre todo el Señor está ahí para darnos el conforte y la ayuda que solamente Él nos puede dar. Y continuemos orando también por el resto de personas que alrededor de todo el mundo, no importa el país, la nación, están pasando por estas situaciones y dolor, por la pérdida de sus seres queridos, por la misma enfermedad que a veces están sufriendo, y le pedimos al Señor y queremos unirnos cada día para que oremos. Al final de la enseñanza vamos a estar haciendo intercesión por la vida. Así que si usted tiene una petición y usted desea que oremos, por favor añádala, envíela ahora en vivo, y cuando finalicemos vamos a estar viendo su petición, por qué usted quiere que oremos, porque para eso estamos, para orar los unos por los otros. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que eso es uno de los principios de los cuales el Señor nos ha dejado, que no nos olvidemos de interceder, de orar, de pedir, de rogar, de decirle al Señor que Él tenga misericordia y nos ayude a todos, que nos ayude para continuar adelante, que nos guarde, que nos cubra, que nos dé la fortaleza, que nos dé el confort que solamente Él puede dar. Sabemos que cuando estas cosas surgen, siempre decimos una palabra personal nuestra y de consejo, de confort, pero no hay una mejor palabra que la palabra que proviene de Dios. Esa palabra nos trae el confort, la ayuda, su fortaleza, para que podamos mantenernos firmes. Así que oremos por todas estas vidas, oremos por todos aquellos que en esta hora están en los hospitales, en diferentes lugares, para que el Señor extienda su mano de misericordia y haga lo que solamente Él puede hacer. Continuemos confiando en el Señor y esperando en Él. Así que y yo quiero también exhortar a los hermanos y a los amigos y los familiares y los vecinos, todo aquel que en esta hora está escuchando esta programación, ha de escucharla más luego. En estos días se están permitiendo abrir nuevamente los establecimientos, las playas, los lugares de trabajo rutinariamente, y sabemos que por un lado hay la necesidad de trabajar, los negocios tienen que sobrevivir, los dueños de negocios, y todo esto trae una gran preocupación. Pero también por otro lado tenemos que ver que debemos mantenernos con mucho cuidado, porque cuando usted nota que cuando se da la oportunidad para que la gente tenga la libertad, muchos de nosotros no nos cuidamos y tomamos esa libertad y comenzamos a hacer las cosas que no debemos hacer, y no nos protegemos, nos vamos a la calle. Estamos viendo en las noticias cómo las personas se van a los mercados y a los lugares y por las calles y en grupos y en lugares de entretenimiento sin mascarilla, sin mantener la distancia, sin usar guantes, y eso es una causa de que posiblemente tengamos un aumento en cuanto a las enfermedades
y en cuanto a las muertes. Así que por favor cuídese mucho, haga todo lo posible, buscar la forma de cómo puede hacerlo, que a pesar de que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero que por favor lo haga con mucha precaución. Cuídese mucho, recuerde que esta vida la vamos a vivir solamente una vez, y yo creo que debemos hacer todo lo posible por vivirla de la mejor manera posible. Quiero también exhortar, y simplemente humildad y sencillez, yo no quiero determinar a los ministros qué tienen que hacer con las iglesias de las cuales ellos son responsables. Cada cual un día tenemos que dar cuenta a Dios individualmente. Pero mi consejo es que tengan mucho cuidado cuando se abren los templos. Hay algunos que están permitiendo abrir los templos y personas pues siguen la opinión del pastor o del líder o de la líder y comienzan a seguir los pasos, y hemos notado que no hay una precaución, no hay un cuidado, como que simplemente venga, no se preocupe, confiamos en Dios que nada va a suceder. Sin embargo, basado en esa expresión, nos tenemos que preguntar si eso en realidad es para todo el mundo. ¿Por qué ministros, hombres y mujeres de Dios, iglesias, miembros de iglesias se están enfermando e incluso están muriendo? Así que no tomemos las cosas por ventaja. Confiemos en Dios, pero aprendamos a ser sabios. Recuerde que como ministros somos llamados a tener el cuidado de la grey. Y el cuidado de la grey significa buscar el mejor beneficio para esas vidas que Dios ha puesto al lado de los líderes, para que los cuidemos, para que velemos por ellos y que el bienestar de ellos sea en nuestras vidas como líderes el principal propósito. Así que por favor tenga mucho cuidado. Tenga cuidado, quizá usted no pueda venir a este lugar, o quizá usted no pueda ir a la iglesia donde usted va porque está cerrada todavía, pero quizá usted escucha que hay templos que están abiertos, y esa es una de las cosas que considero es un poquito de peligro. Así que manténgase firme, manténgase ahí donde está. Va a llegar un momento donde los templos se van a volver a abrir, va a llegar un momento donde va a haber la libertad, donde podamos volver otra vez a hacer lo que acostumbramos a hacer. Pero mientras tanto, tenga mucho cuidadito, cuídese de usted, cuide su familia, cuide de los suyos, no arriesgue su vida, pero tampoco arriesgue la vida de los demás. Seamos sabios, vamos a continuar utilizando las redes sociales, vamos a continuar utilizando los métodos. Óigame, que Daniel habló allá en el libro de Daniel cuando dijo que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, y estamos siendo beneficios de esos aumentos. Vamos a aprovecharlos y vamos a traer la enseñanza. Ahora tenemos la facilidad de aún sentarnos en nuestros hogares si queremos, en una silla, en un escritorio, en la mesa, y ahí transmitir en vivo cualquier enseñanza. Y yo estoy seguro que cuando enseñamos a los miembros de los cuales estamos siendo encargados de ellos y le dejamos saber, yo creo que en la gran mayoría de ellos corresponden apropiadamente. Si es cuestión de finanzas, no se preocupe, porque si lo que usted tiene es de Dios, el Dios que le llamó, Él se va a encargar también de suplir su necesidad. Así que confiemos en el Señor, hagamos todo lo posible por agradarle, pero también tengamos cuidado de cómo hacemos las cosas. Hay mucha información, hay gente diciendo tenemos a Dios, y leen el Salmo 91 y leen el Salmo 23 y por ahí se acercan o se pegan, como decimos, a tratar de convencer a la gente para que no se cuiden. Ese no es el orden del Señor, porque por otro lado vemos cuando Dios trajo la pandemia o las pestes o lo que trajo en Israel, el pueblo también se encerró en lo que pasó la mortandad. Así que una cosa, hay que tener cuidado que no malinterpretemos el contexto bíblico. Amén. Así que tengamos cuidado. Jesús nos enseñó en cierta ocasión, mientras Él estaba en la tierra, lo trataron de agarrar para hacerle daño y Él se le escapó de entre medio de ellos. ¿Por qué no se quedó ahí? Él era Dios. Él podía defenderse. Él le dijo en cierta ocasión, creo que fue cuando Pedro le quitó la
la oreja a Malcos. Él podía enviar a pedirle a Dios millares de ángeles que los defendieran. Pero hay momentos que tenemos que tener ese conocimiento bíblico. Tenga mucho cuidado, pastor. Tenga cuidado como líder o pastora. Tenga cuidado. No arriesgue a las ovejas. Manténgalas tranquilitas y cuidadas. Oremos por ellas. Ministrémosles a través de las redes sociales, de Facebook o de YouTube, o enviarles mensajes o llamarles por teléfono. Eso lo podemos hacer. Así que mientras tanto tengamos cuidado. Ese simplemente es un consejo, es una opinión personal. Usted no tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo, le estoy pidiendo. Usted hace lo que usted considere apropiado. Pero recuerde que bíblicamente estamos llamados para cuidar de aquello a lo cual Dios ha puesto a nuestro lado. Y este es un momento donde yo creo que debemos hacerlo. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Continuemos orando por la vida, las familias. Salga con mucha precaución, cúbrase bien. Si no tiene que salir, no salga. Si tiene que salir, salga protegido, protegida. Y hagamos todo lo posible por cuidarnos. Yo le garantizo que el Señor no va a dejar de estar con nosotros. Y si por alguna razón, alguna negligencia, algo surge que quizá es involuntario de su persona o aún voluntario, recuerde que tenemos al Señor. Él está con nosotros. O sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Si nos enfermamos, no nos va a dejar. Si nos contaminamos, no nos va a dejar. Si nos morimos, tampoco nos va a dejar. Así que lo importante es, vamos a hacer lo posible y dejar que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas. Un abrazo en el amor del Señor. No estoy aquí para hacerle que usted haga o provocarle o obligarle, porque yo nada de eso puedo hacer, pero sí yo creo que puedo también dejarle saber mi opinión al respecto. Le amamos mucho en el amor del Señor y queremos que cuando llegue el momento donde podamos abrir nuevamente las puertas de los templos, podamos estar todos los que nos quedamos por causa de que no se podía, que todos y aún más podamos ver que vienen a los templos a buscar del Señor, porque si hay tiempo para acercarse al Señor, estos son los tiempos. Esta pandemia y esta situación que está surgiendo debe ser motivo de reflexión a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuar viviendo como vivíamos antes? ¿O no cree usted que es un momento para reflexionar y decir, yo creo que hay muchas cosas que debo arreglar, y una de ellas es arreglar mi vida con Dios y caminar de la mejor manera posible? El resto en nuestra vida lo hace el Señor. Recuerde, Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible, y Dios siempre estará ahí para hacer por nosotros lo que solamente Él puede hacer. Confiemos en el Señor y cuidémonos. Amén. Dios me le bendiga mucho. Y vamos en esta hora a considerar la palabra del Señor una vez más, y vamos a estar continuando hablando bajo el tema la necesidad, note bien, la importancia y los beneficios de la oración. No quiero volver otra vez a traerles a repetir los mismos versos, pero sí quiero llevarlo a donde creo que nos quedamos la vez anterior, y creo que fue por ahí por donde estábamos hablando con relación, ya hablamos de la oración a los enfermos, la confesión unos a otros, hablamos de Romanos, por quién debemos orar. Cristo dijo que debemos orar por los que nos ultrajan. Hablamos de Daniel, y creo que aquí en el verso 8 de Daniel fue donde nos quedamos, donde podemos ver que Daniel, cuando vino delante de Dios a orar, él reconoció que él no podía venir ante Dios a venir justificado en su propia justicia, sino que uno de los principios que nos enseñó nuestro hermano Daniel y nos ha dejado es que cuando venimos al Señor a hablar con Dios, debemos reconocer que no es lo que yo crea o lo que yo sea o lo que yo haya alcanzado, sino que siempre dependemos de la misericordia de Dios. Notemos lo que dice Daniel en este verso. Le dice a Dios: inclina, oh Dios mío, tu oído. ¿Qué estaba haciendo él? Orando. Inclina, oh Dios, tu oído. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Mira todo lo que ha pasado.
Mira cómo está la situación, cómo están las cosas desoladas, cómo están las cosas tan terribles. No tan solamente presta oído, sino abre tus ojos. Mira la situación, mira lo que está pasando. Y mira la ciudad, note bien, el lugar que se ha escogido para invocar tu nombre. Y luego esta segunda parte es la que a mí me agrada de Daniel, donde él dice, note, porque no elevamos nuestros ruegos. En otras palabras, no venimos a ti orando, pidiéndote, ante ti confiados en nuestra justicia. Porque nuestra justicia, dijo Isaías en cierta ocasión, que son como el paño sucio. Nuestros pecados, dice que eran terribles, pero que Dios podía extender su mano de misericordia y limpiarnos. Mira lo que dice ahora Daniel, porque no elevamos, note bien, nuestros ruegos ante ti confiados. En otras palabras, pudiendo decir, yo me voy a justificar y tú tienes nada. Delante de Dios, escuche bien, Dios no tiene que hacer nada. La fe nuestra cuando venimos ante Dios es para que lo utilicemos para humillarnos, para creer, para esperar en el Señor. Tenga cuidado cuando en estos días nos convertimos en declarar muchas cosas de las cuales Dios no ha declarado y comenzamos a utilizar versos bíblicos para justificarnos y decir que Dios está obligado. Recuerde, se lo vuelvo a repetir, lo que dijo Moisés: Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse. Y la parte nuestra es venir delante de Él humillados, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, esperando que Él extienda su mano de misericordia. Si Él lo hace, gloria a Dios por eso. Si Él no lo hace, Él no deja de ser Dios y Él no deja de ser verdadero. Él tendrá la razón por la cual Él no lo hace. Recuerde que le mencioné lo de Jesús cuando le pidió al Padre si era posible que pasara de Él esa copa. ¿Qué le estaba pidiendo? Él, si era posible, si era la voluntad del Padre, no pasar por aquel momento difícil. ¿Qué surgió? Dios lo escuchó, pero no contestó su oración como Él quería. Y Dios todavía permitió que Jesús pasara por lo que pasó. ¿Qué fue? ¿Que Dios no lo oyó? ¿Sería que Jesús no tenía fe? ¿Sería que alguna otra razón? No, simplemente cuando Él oró, Él terminó diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tenga cuidado con las personas por ahí que dicen que el utilizar que sea tu voluntad es falta de fe. Porque si es falta de fe, cuando Cristo oró, significa que tampoco Él tenía fe. Y Él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El permitir que se haga y dejar que se haga la voluntad de Dios no es falta de fe. Es reconocimiento que la divinidad de Dios hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Por cuántas cosas hemos orado y le hemos pedido al Señor. Algunas se han cumplido, algunas el Señor ha correspondido, otras nunca las hemos recibido. Depende de Dios. El apóstol Pablo dice: nosotros somos el barro, Dios es el alfarero. Nosotros no podemos decirle al alfarero cómo es que tiene que hacer las cosas. Lo que Él ha dejado en su palabra es para que confiemos en Él, para que vengamos delante de Él, humillados, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Pero no para obligar a Dios, sino para esperar en su misericordia. Eso es lo que está diciendo Daniel. Yo no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nosotros, en nuestra justicia. ¿Qué dice? Cuando venimos ante ti, ¿sabe cómo venimos? Confiando y esperando en tus muchas misericordias.
Qué hermoso. ¿Qué nos dice ahora? Una de las maneras de orar. Note bien, Mateo 6, 5, 8. Note lo que dice el Señor. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Vamos a identificar qué es lo que quiere decir. Porque fíjense, hay que tener cuidado que no estemos orando como los hipócritas. Entonces Jesús nos enseña que cuando oremos, no lo hagamos como los hipócritas. Ahora bien, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían esa oración que contenía hipocresía, ¿qué era lo que estaban haciendo? Note bien lo que dice el Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Note bien, ¿está mal orar en la sinagoga? No. ¿Está mal orar en las esquinas de las calles? Tampoco. Pablo dijo, orar en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Orar en cualquier lugar, lo hemos comprobado, se puede hacer. La hipocresía no está en orar en las sinagogas y orar en las esquinas de las calles. La hipocresía consiste en que cuando la gente oraba, note lo que dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas, oiga bien, y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Aquí está la hipocresía. Para ser vistos de los hombres. Cuando usted y yo oramos, no oramos para ser vistos de los hombres, aunque los hombres nos puedan estar viendo. O sea que la intención, el propósito, no es para que la gente nos vea. El propósito de la oración es para hablar con Dios, para que Él nos vea, para que Él escuche, para que Él preste atención y oído, como dice nuestro hermano Daniel. Ahora bien, la hipocresía consiste en orar cuando oramos creyendo y esperando que otros nos vean o que otros nos escuchen, para que digan qué bonito quizás oró, o mira qué oración tremenda. Si nosotros lo hacemos con ese propósito, estamos orando hipócritamente. Yo traje una vez la analogía de un niño que estaba sentado en la mesa con los padres comiendo. Y de momento le dijo a la madre, madre, voy al cuarto a orar. Y ella le dijo, pues está muy bien, vete. Y mientras está en el cuarto allá, dejó la puerta abierta del cuarto y comenzó a orar en voz alta, en una voz bastante fuerte, diciéndole a Dios, Señor, aquella bicicleta que estaba en Walmart, que vimos ayer, esa yo la quiero, aquella azulita, aquella que se ve bien bonita, pero en una voz, lo estaba diciendo, en una voz bien alta. Y de momento la madre se levantó de la mesa y fue para el cuarto y le dice, mijo, ¿qué estás haciendo? Se está escuchando cuando tú estás orando allá abajo mientras estamos comiendo. ¿Por qué estás orando en esa forma? Dios no es sordo. Y él le dijo, yo sé que Dios no es sordo, pero abuelita sí. Porque él no estaba orando para Dios, él estaba orando para que abuelita lo escuchara y fuera ella la que le comprara la bicicleta. Tenga cuidado cuando usted ora. Tenga cuidado cuando oramos. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Será venir delante de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros? ¿Para que Él nos ayude? ¿Para reconocer a Dios por lo que Él es? ¿Será ese el propósito? Porque si conlleva otros propósitos, que es simplemente para ser visto de los hombres, estamos cometiendo hipocresía. De la misma forma en el ayuno. Cuando ayunemos, dice la Biblia, el Señor dijo, lávate bien la cara, úngete, para que la gente no vea que estás ayunando. Cuando des limosna, haz lo mismo, no sea que tu mano izquierda o sepa tu derecha, ni lo que la mano derecha sepa la izquierda. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que cuando lo hagamos, Él darnos la recompensa. Cuando nosotros buscamos orar, o ayunar, o dar limosna, o hacer un favor, o bendecir a alguien, y lo que queremos es que la gente vea lo que estamos haciendo,
estamos haciéndolo hipócritamente, con una apariencia de algo que es real pero no está ahí. Entonces note lo que dice el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, aquí está la hipocresía, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, no para que Dios los escuche, no para que Dios haga obra, sino para que los hombres, buscando la gloria y el aplauso de los seres humanos. Note lo que dice el Señor: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Note bien, si lo que estaban haciendo era para que el hombre los reconociera, era para que el hombre los elogiara, ¿sabe lo que dijo el Señor? Ya recibieron la recompensa que ellos querían, ahí la tienen. Y lo triste es que oremos a Dios, que saquemos tiempo para hablar con Dios y que perdamos el tiempo. Porque recuerde, si hay hipocresía involucrada, esa oración no puede ser acreditada por Dios. Así que tengamos cuidado. Una de las maneras de orar es sin hipocresía, sacando fuera todo lo que pueda ser estorbo y viniendo delante del Señor en privado. Puede ser que alguien le esté viendo, pero su sentir no es para que la gente lo vea. Puede ser que alguien diga: wow, esa persona hizo una oración tremenda, pero que cuando usted la hizo, yo la hice, no la hicimos para provocar a la gente a decir eso. Si te dan la palmada, siempre acuérdate que la gloria es de Dios. Si te dan el crédito, la gloria es de Dios. Nada es de nosotros. Todo es a la gloria de Dios, porque Él es el que nos permite que podamos hacer lo que hacemos. Note bien, ¿qué dice ahora el Señor? Mas tú cuando ores, ¿qué dice el Señor? Entra en tu aposento. Podemos decir en este tiempo, en tu casa, en tu cuarto, en tu lugar secreto. Mira lo que dice: cierra la puerta. Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, nota bien, ora a tu Padre, al Padre nuestro que estás en los cielos, al nuestro Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que nosotros no tenemos que orar hipócritamente para que la gente nos vea. Nunca lo haga de esa forma. Hagamos siempre lo que hacemos para que Dios sea agradado, para que Dios sea reconocido, para que Dios siempre reciba la gloria y el honor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Óyeme, para que nadie tenga que estar dándote elogio. Y esta es una de las maneras, considero yo, en mi opinión, más importante para orar: a solas con Dios, donde nadie está viéndole, donde nadie está interrumpiendo, donde nadie está haciendo nada que pueda quitar esa comunión y esa intimidad con Dios. Y ahí, en eso secreto, es cuando usted y yo hablamos con Dios, en lo secreto, en la intimidad con Dios, a solas con Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que cuando ores y entras en tu cuarto, en tu aposento, cierras la puerta, y cuando ores a tu Padre que está en secreto, ¿qué dice ahora? Tu Padre que ve en lo secreto, el Padre Celestial, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Será por esa razón que a veces hay algunas oraciones las cuales no son contestadas? Porque en ocasiones conllevan una intención equivocada. Y recuerde bien, yo le puedo engañar y usted me puede engañar. Y nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe cuando hay hipocresía y cuando hay sinceridad. Él sabe cuando estamos hablando en humildad, en sencillez de corazón, humillados, o estamos hablando con un corazón soberbio, un corazón fuera de orden. Así que note bien, el Señor nos va a dar la recompensa. ¿Qué significa recompensa? Que aquello que pedimos al Señor,
que aquello de lo cual oramos a Dios en secreto, Dios lo va a manifestar en público. Yo lo voy a ver en público cuando yo oro a Dios en secreto, y otros van a ver lo que Dios está haciendo, porque yo saqué el tiempo para hablar con Dios donde nadie me estaba observando. Y que cuando oré, lo hice de tal manera que Dios se agradó. Y entonces Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Y orando, ¿qué dice? No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que no se puede repetir la oración? Claro que se puede repetir. Yo oré ayer por mis hijos, o por la iglesia, por las necesidades, y esta noche hago lo mismo. Eso no es lo que se está refiriendo el Señor. Cuando Él está hablando de repeticiones, de palabras vanas, está hablando palabras vanas, no oración constructiva y que edifique. Está hablando de palabras vanas, cosas que no tienen que ver con la oración hacia Dios. Entonces mira lo que dice, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que nunca han recibido a Cristo como Salvador. En la palabra gentiles se ve de tres formas. La palabra gentil es una palabra con una persona con gentileza. La palabra gentil se refiere a los pecadores, y la palabra gentil también se refiere a cuando uno no es del pueblo judío. Así que hay tres connotaciones que identifican esta palabra. En este caso se está refiriendo a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no tienen una relación íntima con Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando nosotros oremos, no usemos de vanas repeticiones. En otras palabras, note lo que dice, vanas repeticiones, no repeticiones constructivas y positivas y de bendición. Porque Pablo dice que él oraba, cada vez que me acuerdo de ti, le decía a Timoteo y a Tito y a las iglesias, oraba por ellos. Significa que cada vez que se acordaba de ellos en sus oraciones, por ellos oraba. Eso es repetir la oración, pero eso no es lo que se está refiriendo a la palabra. Notemos al Señor Jesús. En una noche oró 3 veces la misma oración. Se repitió. De eso no es que está hablando el Señor. Está hablando de oraciones de las cuales no tienen ningún sentido, que la gente las fabrica, que la gente las inventa, y se comienzan a hacer unas repeticiones que no tienen que ver absolutamente nada con lo sagrado de Dios. Así que tenga cuidado. Aprenda a lo que es orar. Aprenda cómo se viene al Señor. Por eso es que estas enseñanzas son de gran beneficio, para que cuando oremos nuestra oración sea efectiva. Recuerde lo que dice Levítico: toda ofrenda y sacrificio que se ofrece a Dios debe ser ofrecida de tal forma que Él se agrade. Que cuando venimos delante de Él, acuérdese lo que dice Santiago, que para poder recibir del Señor hay que venir con fe. Si no se viene con fe al Señor, Santiago dice, no espere nada del Señor. Significa que hay que incluir un sinnúmero de cositas importantes en la oración para que entonces Dios corresponda apropiadamente a nuestra oración. Recuerden, Santiago dice que hay personas que piden y no reciben. ¿Sabe por qué piden y no reciben? Porque piden para malgastar. Y cuando usted ve, y cuando usted se da cuenta que está pidiendo por algo que en realidad no tiene sentido, es mejor no pedir por eso. Yo le aconsejo que mire, como dijo el Señor en el capítulo 6, verso 33 de Mateo, yo no le pido a Dios por cosas terrenales, por ropa, comida, finanzas, nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseñó que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a añadir a nosotros lo que hace falta. Entonces, vestido, comida, bebida, que nos, en otras palabras, lo que nos sostiene cada día, Él se va a encargar de eso. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros primero buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Hacer la voluntad de Dios, lo que Él le agrada. Cuando hacemos eso, cuando nuestra prioridad es Dios y su reino y sus cosas,
y servirle y hacer su voluntad, Él se va a encargar de lo que nos hace falta. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, note lo que dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Usted piensa que a Dios lo tomamos por sorpresa cuando venimos delante de Él a hablar con Él, a hacer una petición? ¿Usted cree que lo tomamos de sorpresa cuando en realidad en nosotros no hay una veracidad, una convicción de la realidad de cómo es que hay que venir delante del Señor? ¿Usted piensa que el Señor no sabe lo que estamos pensando? La Biblia dice que todavía no están las palabras en nuestra boca cuando ya el Señor sabe lo que vamos a decir. Todavía el pensamiento no está en nuestra mente y ya el Señor sabe lo que vamos a pensar. Fíjense si el Señor sabe todas las cosas, que hay un verso que me enseña la heredad y la grandeza de Dios. Verso simple, donde dice que toda palabra ociosa que el hombre hable en esta tierra, un día va a tener que dar cuenta a Dios. Fíjense cuántas palabras ociosas el hombre ha hablado desde el primer hombre hasta ahora y hasta que vive el último hombre en esta tierra. Y de todas, dice la Biblia, que hay que dar cuenta a Dios en aquel día. Entonces Dios está pendiente. Entonces Dios sabe lo que hay. La Biblia dice que somos cartas abiertas delante del Señor. Estamos desnudos ante Él. En otras palabras, no se puede ocultar nada. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios. Mire, lo mejor es venir delante de Él con sinceridad. Ya Él sabe lo que te hace falta. Lo que dice la palabra es que Él quiere que le pidamos, porque Él quiere mantener una relación con nosotros. Él quiere que vengamos delante de Él a pedir por su misericordia, su amor, su fortaleza, su ayuda, su salvación, su perdón cada día. Él le gusta que le pidamos. Dios quiere que vengamos a Él pidiéndole. Entonces tenemos que tener cuidado, que no sea que vengamos con una necesidad, pero en la forma en que venimos. Yo quiero recordarte que cuando le pedimos al Señor, lo que yo creo que Dios hace es no contestar si en alguna forma estamos pidiendo algo que a Él no le agrada. En el libro de Romanos dice que el Espíritu Santo nos ayuda si hay algo que estamos pidiendo, porque si no lo sabemos, porque una de las cosas que no hace el Señor es darte algo a sabiendas que te puede perjudicar. Así que las personas por ahí, algunos dicen, ten cuidado con lo que le pides a Dios, que si te lo da, te vas a perjudicar. Dios nunca hace eso. Él nos ama tanto que nunca nos dará algo que, sabiendo Él que está mal y nos va a perjudicar, Él nos lo va a dar a nuestras vidas. Jesús le dijo a aquella gente, si vosotros siendo malos, ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Él no te va a dar cosas malas. Él posiblemente no conteste la petición que le hemos pedido, porque lo que le estamos pidiendo no es apropiado. Pero si pedimos conforme a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hagamos. Entonces, cuando venimos delante del Señor, reconozcamos que hay una forma, aprendamos esa forma, para cuando vengamos delante de Él, vengamos con esa seguridad y con esa sinceridad y con ese método, esa forma, de los cuales Dios se agrade. Entonces, ¿qué dice el Señor? No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Cuando los discípulos eran perseguidos y maltratados por la causa de Cristo, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los discípulos del Señor cuando en cierta ocasión estaban siendo perseguidos, maltratando a los apóstoles, encerrándoles, dándoles de latigazos, persiguiéndolos por causa
de predicar la palabra del Señor y el evangelio, que eso era lo que hacían. No estaban robando, no estaban matando, no estaban engañando, simplemente hablando de la buena nueva de salvación, hablando del que siempre tenemos que estar hablando, el centro del evangelio, que es Jesucristo, la piedra angular, el fundamento, el principio. De Él es que tenemos que hablar. Y los discípulos se dedicaron a hablar del Señor, y los apóstoles se dedicaron a hablar del Señor. Pero siempre cuando se habla del Señor hay persecución, porque siempre los poderes de las tinieblas no quieren que se predique, que se enseñe. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo nos enseñó, y los enemigos del Señor saben que este evangelio es poderoso. En el capítulo 1 de Romanos, si mi mente no falla, creo que es el verso 17 por ahí, dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que el evangelio, cuando se predica, llega donde ninguna palabra puede llegar. Por eso es que en estos tiempos debemos ocuparnos de la mejor manera posible. Utilicemos las redes sociales. Hay mucho por lo cual se puede utilizar. Vamos a ministrarle la vida, vamos a enviar mensajes de bendición, consejos bíblicos. Vamos a contrarrestar la mentalidad de algunos que están diciendo por ahí que ya no hay esperanza, que se van a morir, que algunos se están suicidando. Vamos a dejarles saber que hay un evangelio poderoso. No nos avergoncemos de ese evangelio. Ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Vamos a utilizar las redes sociales, vamos a aprovechar, vamos a hablar del Señor, vamos a hablar del evangelio. Va a costar, porque siempre van a haber personas. Cuando usted pone un mensaje bonito, en gran mayoría de los casos la gente lo recibe, pero siempre se encuentra un remanente, un grupo que lo critica, que está en contra, que dice algo contrario. No se deje molestar por eso, porque siempre van a haber oposiciones. Pero mire lo que surge con los discípulos del Señor. Cuando los discípulos eran perseguidos por causa, los discípulos estaban siendo perseguidos por predicar, eran maltratados por la causa de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Mire lo que dice Hechos, capítulo 4, verso 29 al 31. Y ahora, Señor, sacaron tiempo para hablar con Dios. Note lo que hacen, orando a Dios. Mire lo que dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas. Note lo que están orando. Señor, observa, como dijo Daniel, mira lo que está pasando. Y concede, note bien la oración de los discípulos: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pudieron decir: nos están persiguiendo, nos vamos a esconder, nos vamos a ir, vamos a buscar hacer más demandas, esto es una injusticia. No, ellos lo que hicieron fue vinieron delante del Señor en oración. Y mire lo que le pidió esta persona que está orando: Señor, mira las amenazas, aquellos que están amenazándonos y no queriendo que hagamos tu voluntad. Mira, entonces, mire la oración, lo que le está pidiendo: concede a tu siervo, aquellos que tú nos has llamado, que estamos predicando tu palabra, concede a tu siervo que con todo denuedo, con toda fuerza y con toda dedicación hablen tu palabra. Note el verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan, note bien, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué oración? ¿Sabe de qué se compone esta oración? De que Dios continúe siendo honrado, que la palabra se siga predicando, que el poder de Dios se siga manifestando, que las vidas reciban la palabra, el evangelio, salvación, sanidad. Mire el tipo de oración que están orando en medio de una persecución. Me da a entender que estos discípulos no estaban intimidados, no estaban amedrentados por lo que estaba surgiendo en sus vidas. Todo lo contrario. Note bien
querían continuar predicando el evangelio. Querían continuar viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que lo de Dios tiene más importancia que lo que el hombre puede hacer. Y en su oración le pidieron a Dios, óyeme, lo que queremos es que tú continúes siendo honrado, siendo predicado, haciendo milagros y prodigios, y que tu nombre, la gente, siga escuchando que hay salvación. ¿Por medio de quién? Del nombre del Hijo de Dios, llamado Jesús, el centro de la salvación. Verso 31. Cuando hubieron orado, note bien, cuando hubieron orado, ¿qué surgió? El lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué significa? ¿Tembló por temblar? No. Tembló porque Dios hizo temblar el lugar. Para mí es una confirmación de que Dios escuchó la oración de aquellos siervos del Señor. Es una forma como de confirmación, de agrado, como dejándole saber, sacate tiempo para orar. En medio de lo que puedas estar pasando, yo te voy a confirmar que yo he escuchado la oración y que ha traído complacencia a mi persona. ¿Qué hace Dios? Hace que el lugar tiemble. Pero espérese, ¿por qué tembló? Porque sacaron tiempo para orar. Sacaron tiempo para hablar con Dios. En medio de la persecución y de la prueba. Sacaron tiempo para decirle a Dios, aquí estamos. Note, no pidieron nada personal para ellos. Señor, envió un ejército de ángeles. Mira, mata a toda esta gente. Quítale la vida. Toma venganza. No, nada de eso. ¿Sabe lo que le pidieron a Dios? Queremos continuar haciendo tu voluntad. Queremos continuar sirviéndote. Queremos continuar predicando. Queremos continuar viendo tu gloria manifestada. ¿Y qué hace Dios? Hace temblar el lugar. En confirmación de que Dios está siendo complacido. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oiga lo que dice ahora. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La forma en la cual Dios nos fortalece, esa llenura del Espíritu Santo, esa fuerza que produce la persona del Espíritu Santo, esa vitalidad necesaria, ese ánimo para continuar adelante. ¿Cómo lo consiguieron? Porque oraron. Experimentaron el temblor de la tierra, del lugar. Experimentaron la llenura del Espíritu Santo, recibieron fuerzas y vitalidad, que eso es lo que hace Dios cuando sacamos tiempo para orar. Dios te fortalece, Dios me fortalece, Dios nos ayuda. Él sabe que somos débiles, Él sabe que podemos caer, Él sabe que podemos fallar, pero hay un secreto en la oración. Cuando sacamos tiempo para hablar con Dios, Dios saca el tiempo para fortalecernos, para ayudarnos, para sostenernos, para darnos tranquilidad. Permítame una observación. No dice la Biblia que la persecución terminó. No dice la Biblia que cuando ellos oraron, la gente se fueron y los dejaron solos. No dice la Biblia que después que continuaron predicando, se acabó la persecución en ellos. No, pero sí vino fuerza de la persona del Espíritu Santo, de parte de la presencia de Dios, para fortalecerlo, continuar adelante, llevando a cabo lo que Dios le había delegado a ellos hacer. Ahí es donde debemos entender. No estamos pidiendo para nosotros. Estamos pidiendo para que Dios sea honrado y para que Dios sea bendecido. Salmo 115, verso 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Creo que dice por tu misericordia y por tu verdad. Porque no es a nosotros. Cristo dijo en cierta ocasión que después de haber hecho lo que debíamos hacer, ¿sabe lo que dijo el Señor? Consideraos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. En otras palabras, aquí no estamos buscando
el beneficio personal. Aquí primeramente hay que buscar lo de Dios. Que Dios esté complacido, que se lleve a cabo su propósito en todo lo que Él quiera hacer. ¿Note lo que hicieron? Oraron, experimentaron el lugar temblando. Ahora dice que ¿qué? Que los llenó el Espíritu Santo, les dio fuerza, los habilitó y hablaban con denuedo, con determinación, sin problemas, lo seguían haciendo. Seguían hablando la palabra de Dios. Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, 23, 26 y del 28 al 32. ¿Qué dice la Biblia? A Pablo y a Silas, ¿qué dice? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando, oiga bien, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En otras palabras, una protección más de la normal. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió, note bien, en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, amarrados por donde quiera, manos y pies. Más adentro de la cárcel. Me imagino allá en lo último, el calabozo más independiente y más seguro. Allí los tenían, a Pablo y a Silas, por predicar el Evangelio. Pero note lo que dice el verso 25. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, cuando hay personas a veces quizás ya durmiendo, escribiendo cartas para ver cómo podemos conseguir a un abogado que nos defienda, o quizás escribiendo tristeza y dolor, preocupados porque ¿qué va a pasar mañana? O ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Usted sabe lo que hizo Pablo y Silas? Se pusieron de acuerdo para orar. Y estaban orando, dice la Biblia. A medianoche, en el momento donde estaban encerrados, en el momento donde habían sido ya azotados mucho y los tenían ahí sin tener todavía la seguridad de que iba a surgir con ellos el próximo día, o aún dentro de la cárcel, decidieron orar. Y dice la Biblia que a medianoche orando, y Pablo y Silas, y después también cantaban himnos, note bien, himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. En un momento donde pudo haber sido utilizado para otras cosas negativas, expresar cosas negativas y buscar la forma de cómo sentirse de una forma terrenal mejor. Lo vemos que reconocieron que lo mejor era orar. Y estoy seguro que mientras oraban, el Espíritu de Dios los motivó a cantar. Y entonces ahora estaban orando y cantando. Orando a Dios y cantándole a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que los presos lo estaban escuchando. Testimonio, note bien, quizás los otros presos estaban preocupados por su situación. Sin embargo, Pablo y Silas dieron un testimonio que en medio del encarcelamiento, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio donde se espera que estemos actuando negativamente, Pablo y Silas le dieron un testimonio a aquellos que estaban allí. Nota lo que dice: los presos los oían. Oían cuando oraban y oían cuando cantaban a Dios. ¿Y qué surgió? Entonces, nota lo que dice: sobrevino de repente, oiga bien, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Como que Dios tiene
costumbre de que cuando sus hijos, en medio de las situaciones complicadas que se pueden estar viviendo, sacan tiempo para orar y sacan tiempo para adorarle, alabarle, como que algo Dios le gusta hacer en medio de esa situación. En estos días, yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar para continuar viendo la mano poderosa de Dios en todo lo que estamos viendo es manteniéndonos orando a Dios, consagrándonos a Dios, acercados a Dios y sacando tiempo para adorarle, cantarle, bendecirle, brindarle a Dios el honor y la gloria, porque por lo que podamos estar pasando, las situaciones terrenales, por la causa que sea, no deben ser causa para nosotros retirarnos, apartarnos, mucho menos dejar de hablar y de cantar y adorar a Dios. Pablo y Silas nos dan una enseñanza, y miren lo que hace Dios. Cuando ellos están haciendo eso, vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Note bien, y al instante que surgió, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Note bien, Pablo y Silas, encerrados, perseguidos, azotados, sacan tiempo para orar a Dios, sacan tiempo para cantarle a Dios. Ahora comienza el poder de Dios a manifestarse, tiembla el lugar, se abren las puertas y todo el mundo, todos los presos que estaban allí, quedaron libres de sus manos y las puertas estaban abiertas. Eso lo hace Dios cuando nosotros sacamos tiempo para hablar con Dios. La situación puede ser difícil en tu vida en esta hora, pero el secreto es sacar el tiempo y hablar con el Señor. Saca tu tiempo, enciérrate, habla con Dios, vete a un parque, enciérrate en tu cuarto, vete a un lugar, no importa a donde estés, ahí donde estás, saca el momentito y habla con Dios. Significa que cuando sacamos ese tiempo para hablar con Él, Él va a responder, y va a responder de una forma maravillosa. Su presencia, su fortaleza, su vitalidad, su ayuda, su mano de bendición va a estar extendida. La puerta que necesitamos que se abra, Él se va a encargar de abrirla. En el momento preciso, Él lo va a hacer. Recuerden, nunca llega tarde, ni nunca llega temprano. Siempre llega en el momento preciso. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Oraron a Dios en medio de aquellas dificultades. Se acordaron que ellos le servían a un Dios poderoso y que la cárcel, los azotes, el maltrato no eran razón para dejar de hablar con Dios. Lo que tú puedas estar pasando en esta hora no es razón para apartarte de hablar con Dios. Es todo lo contrario. Es cuando debemos sacar el tiempo para hablar con Él y adorarle y bendecir su nombre y esperar, como dice Daniel, en su misericordia, sus muchas misericordias, que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Allí quedaron libres, no tan solamente Pablo, no tan solamente Silas, sino que todos los presos quedaron sueltos, libres. Salvación para el carcelero, note bien, por la oración de unos hombres, Pablo y Silas, ahora viene salvación para una casa entera. Mira lo que dice, él entonces, ¿quién? El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Note bien, lo que estaban haciendo Pablo y Silas era orando y cantando. Orando y cantando. A veces nosotros oramos y cantamos y nada pasa. Bueno, por lo menos como lo que sucedió en este lugar. Siempre algo Dios hace. Pero esto provocó ahora, lo que Dios hizo fue provocado porque Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando. Aprovecharon el momento para honrar a Dios. Aprovéchalo tú en esta hora. ¿Por qué estás pasando? Dificultades, lucha, tribulación, angustia, ansiedad, depresión.
Saca tiempo y honra a Dios. Saca tiempo y alaba a Dios. Saca tiempo y cántale a Dios. Tú verás que las cosas se van a ver diferentes. La fortaleza del Señor va a venir sobre ti. El Espíritu de Dios te va a dar un refuerzo espiritual. Y vas a comenzar a ver las cosas de un punto de vista diferente. No es que quizás van a dejar de estar ahí, van a continuar quizás por un tiempo, pero mientras tanto, cuando Dios hace intervención en nuestras vidas, de la forma en que miramos las cosas vienen a ser diferentes. La perspectiva es diferente ahora en el Señor, porque Dios nos hace ver las cosas del punto de vista espiritual, como Él quiere que las veamos. Mira lo que dice la Biblia. Sacándolos, les dijo, se postró a los pies. Mire cómo entró pidiendo luz, se precipitó adentro a donde había puesto a Pablo y a Silas, y temblando el hombre, el carcelero, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, note bien, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note todo lo que está provocando la oración y la adoración de dos personas que reconocieron que a Dios hay que seguir honrándolo en todo momento. Todavía están allí presos, no están fuera en la calle, pero mire lo que pasa. Sacándolos el carcelero para afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa hermosa para el carcelero y para los suyos. Y le hablaron, note bien, la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Oigan, hermano, esta historia, amado hermano y amigo, esta historia es tremenda. Y hay mucho que se le puede explicar. Hay mucho contexto, hay mucha enseñanza, hay muchos principios. Pero por lo menos en esto básico que estamos presentándole, mire hasta dónde llega, note bien, la actitud de dos personas que sirven a Dios, que en medio de la situación optaron no por entristecerse, no por quejarse, no por ponerse de acuerdo con la negatividad y la influencia negativa, sino decidieron honrar a Dios en el momento de dificultad. Pablo y Silas oraban, Pablo y Silas cantaban, y Pablo y Silas provocaron a Dios a que surgiera un temblor, a que todos los que estaban allí quedaran sueltos y libres, las puertas abiertas, las cadenas rotas y el cepo quitado de sus pies. Y luego que un carcelero que quizás nunca pensó, que este carcelero nunca pensó que ese momento quizás en su vida iba a venir, y vino salvación a su casa. ¿Por qué? Porque hubieron unos hombres de Dios que reconocieron que a Dios hay que honrarle, que la persecución, la angustia y el dolor no debe ser motivo para dejar de honrar a Dios. Note hasta dónde llega la oración y la adoración de la gente de Dios. Dios a manifestarse y hacer grandes cosas, aún orquestar dentro del propósito de Dios la salvación para un hombre y para toda su casa. Quiero hablar sobre la oración del profeta de Elías. El profeta Elías nos dice Santiago, y quiero mencionarle porque hay personas que en ocasiones piensan que porque son débiles, que porque son humanos, que como Dios, pues naturalmente en su grandeza, en su divinidad, que lo es, pensamos que Él no nos va a escuchar y que no podemos recibir del Señor. Santiago ahora nos enseña un principio pero que muy hermoso. Yo siempre he dicho, si lo hizo por alguien o a través de alguien,
también lo puede ser por nosotros y a través de nosotros. Lo que yo considero que debemos hacer es lo mismo que hicieron ellos, para que entonces nosotros hagamos lo mismo y tengamos el mismo resultado. Santiago nos habla de Elías, del profeta Elías. No lo tengo en esta enseñanza, la otra parte, pero sabemos que Elías también en cierta ocasión retó, de acuerdo a la Biblia, 450 Baales, y luego habla de otros profetas falsos y lo añade, serían como algunos 900 a la misma vez. Sin embargo, Elías lo retó, porque Elías estaba seguro en quien él estaba confiado. Dice la Biblia que en ese tiempo pues hizo un reto con los profetas Baales, y entonces, para hacerle la historia corta, pidió preparar un holocausto y le dijo a los profetas Baales: el Dios que haga descender el fuego del cielo y consuma estos holocaustos es el Dios verdadero. Le dio la oportunidad a los profetas Baales para que le oraran a su Dios, y oraron por muchas horas y se cortaban hasta las manos, y nada sucedió. Y cuando llegó el momento del profeta Elías, él oró a Dios, y tan pronto terminó la oración, dice que fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Dios manifestó su poder glorioso. ¿Cómo lo hizo? Por la oración de un hombre que confió en Dios. Ese mismo hombre, Elías, ahora lo vemos, dice Santiago, en capítulo 5, versos 17 y 18, que dice que Elías, note bien, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que cuando Elías oró y logró Dios hacer todo lo que hizo, Elías no era diferente a nosotros. Él era un ser humano como tú y yo. Ahora, ¿qué hizo Elías? Dice, oró como fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, note bien, por 3 años y 6 meses, 42 meses. Oró Elías, pero ¿cómo lo hizo? Fervientemente, firmemente, constantemente, lleno de fe, creyendo que Dios lo podía hacer. Entonces mira lo que dice: oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa fue la primera oración, para que no lloviese. Pero luego dice el verso 18, otra vez oró, note bien, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Puedo contarle la historia, pero nos vamos a extender un poco. Pero simplemente en aquel entonces él declaró, él habló como profeta de Dios, oró a Dios para que entonces Dios hiciera lo que hizo. ¿Qué hizo Dios? Paró la lluvia por 3 años y 6 meses, 42 meses. ¿Y qué dice ahora? Volvió y oró. ¿A quién oró? ¿A quién estaba orando Elías? Estaba orando a su Dios. Entonces sacó tiempo para orar a Dios y pedirle que no lloviera por 3 años y 6 meses. La tierra paró el cielo paró su lluvia, y la tierra no recibió ningún tipo de lluvia por 3 años y 6 meses. Al cabo de ese tiempo volvió y oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Eso lo hizo un hombre que reconoció la importancia y la necesidad y los beneficios de orar y hablar con Dios. Quiero finalizar con este verso en esta noche. Escuche bien lo que dice. El Señor está siempre prestando atención a nuestras oraciones. El Señor está siempre prestando atención a nuestras oraciones. Recuerde lo que le he venido
repitiendo todos estos días. Si sacamos tiempo para orar, Dios saca tiempo para escuchar. Dios estableció la oración, la comunicación con Él. Y si Él fue, que sabemos bíblicamente que Él la estableció para que hablemos, nos comuniquemos con Él día tras día, el mismo que la estableció no va a cancelar el propósito de la oración cuando usted y yo sacamos tiempo para orar y hablar con Él. En otras palabras, si Dios estableció la oración y la comunicación para que hablemos con Él, cuando usted y yo sacamos tiempo para hablar y orar con Dios, Él no puede dejar de escuchar, porque Él dijo y Él fue el que lo estableció. Él está presto, Él está pendiente a nuestras oraciones. Así que la próxima vez que usted ore y usted venga a Dios confiado en el Señor y confiada, humillado y humillada, conforme a como dijo el Señor que debíamos orar, hay garantía de que el Dios Todopoderoso ha de prestar atención, abrirá sus oídos al clamor y la oración que usted y yo le hagamos. Finalizo con este verso. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Esto es palabra de Dios. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Note bien. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que Dios está observando, que Dios ve todo lo que surge en nuestra vida. Pero note, hay un secreto en este verso. Y menciona la palabra justos. Justos, de acuerdo al capítulo 5, verso 1 del libro de Romanos, dice: justificados, eso es venir a ser justo, pues por la fe tenemos paz, reconciliación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La garantía de que Dios estará prestando atención a la oración en aquellos de los cuales han venido a ser justos, o sea, justificados delante de Dios por haber creído y recibido a su Hijo Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Hay en uno de los evangelios una referencia que quiero mencionarla. Cuando en cierta ocasión el Señor sanó a un ciego, tenía creo que más ya de 40 años, y lo cuestionaron cómo fue sanado, quién te sanó, y él mismo ni sabía quién lo había hecho. Cuando digo en cierta ocasión, yo no sé si era de esta forma o fue de esta forma. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Si es pecador o no pecador, eso yo no lo sé. Si es una cosa o es la otra, tampoco. Yo lo que sé es que me sanó. Hice lo que me dijo que hiciera y recibí la vista. Y luego esa misma persona, más luego cuando usted ve cuando lo cuestionan y cómo es que lo hizo y que siguen insistiendo y creo que es el mismo que dice que Dios no oye al pecador. Pero si el pecador se humilla y se arrepiente, Dios saca tiempo para atenderlo. Cuando alguien le dice a usted confía en Dios, cuando yo le digo confía en Dios, o cuando alguien le dice que confía en Dios, una de las prioridades en cuanto a Dios, ¿sabe cuál es? Es conocerlo primero.
es recibirlo, aceptarlo. Porque yo siempre me he preguntado, ¿cómo se puede confiar y creer en alguien que nosotros no conocemos? Lo primordial es que podamos establecer una relación con nuestro Dios. Recibir el plan de salvación que Él ha provisto a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Para que entonces podamos establecer esa comunión íntima con Él. Entonces es cuando dice la Biblia que venimos a ser justos delante de Dios. Entonces los justos tienen un derecho de parte de Dios, que se puede venir delante de Dios, y por causa de que ya han sido justificados ante Él por medio de Cristo, tenemos el derecho de hablar con Él y de pedirle. Y no tan solamente el derecho de pedirle, sino el derecho de recibir de parte de Él. Y la recomendación principal es conocer al Señor. Cristo habló en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. El propósito es conocer a Dios. Conocer no es saber los nombres. Conocer significa establecer una relación personal con el Señor. Conocer es haberle aceptado, recibido. Venir a ser ahora, tener el derecho de poder decirle Padre, y que Él nos pueda decir a nosotros hijos. Esa es la forma que bíblicamente hemos enseñado, de conocerle a Él. Conocer significa establecer esa relación, esa comunión. Recuerde María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le apareció y le dijo a María que iba a tener un hijo y su nombre sería llamado Jesús, y le dijo: iba a ser el Salvador de mi pueblo. Bueno, tantas cosas bonitas que le dijo. ¿Usted sabe lo que le contestó María? ¿Cómo puede ser que eso suceda? Yo no conozco varón. Si utilizamos la palabra conocer de que ella no sabía de un varón, estaría mintiendo. Porque ella sí conocía varón. Ella estaba desposada con José. En otras palabras, comprometida en matrimonio. Cuando dijo yo no conozco varón, ella lo que está diciendo: yo todavía no he tenido esa intimidad con un varón para poder tener un hijo. Y ahí vemos más luego lo que le dice, que vendrá el Espíritu Santo, y esto es por obra del Espíritu Santo, y sabemos ya la historia. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, no es simplemente saber los nombres, no es simplemente saber dónde está la iglesia, quién es el líder religioso, el pastor, o cuántos son los feligreses, nada de eso. Cuando se concierne a establecer con Dios una relación, eso es que se llama conocer. Jesús dijo que te conozcan a ti. No que sepan tu nombre, que te conozcan, que establezcan contigo esa relación de conocimiento íntimo contigo. Por eso les recomiendo, para que no tenga estorbo y usted no pierda el tiempo en su oración, reciba a Cristo como Salvador. Haga a Cristo el Señor y el Rey, que tenga el señorío de su vida. Porque entonces cuando usted viene a ser, si no le conoce, viene a estar justificado delante de Dios. Y viene a ser, como dice San Juan capítulo 1 verso 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos tenemos el derecho de venir ante el Padre a pedir, a hablar con Él, a confraternizar, a cantarle y adorarle. Y luego nuestro Padre Celestial estará complacido. Note lo que dice Pedro: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A qué oraciones? Las oraciones
del justo. Note bien ahora, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La diferencia entre el justo y el que hace la maldad. El justo tiene el derecho, pero el que hace la maldad no tiene el derecho. Hasta tanto no da ese paso de arrepentimiento para que Dios le perdone y lo venga a hacer ahora su hijo o su hija con todos los derechos en el Señor. Dios te bendiga. El viernes vamos a continuar. Nos quedan algunas cositas de finalizar y queremos terminarla. ¿Habrá alguien que nos ha pedido oración? Denos por ahí los nombres de las personas. Queremos orar por usted en el día de hoy. Todo esto que estamos enseñando es porque lo creemos. Creemos que si sacamos tiempo para orar, Dios hace de lo imposible posible. Queremos recordar una vez más que oremos por nuestra familia allá en el norte, la familia de mi esposa específicamente, que están bastante enfermos, para que el Señor los ayude a uno de ellos y orar por la familia, por la pérdida de su ser querido. Queremos orar por Lili Melgar Escobar. Pido oración por la pastora Sierra, Olga Sierra, por sanidad. Vamos a estar orando por la hermana Hilda Bermúdez, por Puerto Rico, sus hijos, sus bisnietos. Vamos a estar orando por Matthew, Timothy y la vecina Lorraine, de la hermana Sara, que tiene complicaciones de salud. Oremos por nuestra hermanita Ana Franco, para que el Señor le siga dando fortaleza. Un saludo a todos, un abrazo en el amor del Señor. Y queremos también unir a las personas que en esta semana nos han pedido oración por Milton Joel, allá creo que es de Honduras, orar por él, por su familia, sus hijos, por ya hablamos a Matthew, Mana Lucy, Mano Luis, Miriam Bonet y su familia, Maritza y su familia, la familia Malavé y todos aquellos que en esta hora puedan tener alguna necesidad. Yo voy a orar por esta vida, usted me va a ayudar. Únase conmigo para orar por esta vida en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos estas peticiones delante de tu presencia. Señor, estamos enseñando lo que tu palabra nos está enseñando. Señor, que cuando oramos, tú sacas tiempo, Señor, para escuchar y haces, no tan solamente escuchas lo que decimos, sino que obras de acuerdo, Señor, a las peticiones conforme a tu voluntad. Yo te pido por esta vida, te pido por la pastora enferma, te pido que tú extiendas tu mano y sanes. Señor amado, sabemos que tú lo puedes hacer. La familia Malaveta en tus manos. Te pido por todavía Timothy, Señor, y Mateo, toda esta vida, la familia de la hermana Marisa, de Miriam, Señor, cada una de estas hermanas y hermanos, sus familiares, Mana Lucy, Mano Luis, te pedimos por su familia, que tú les des fortaleza, Dios mío. Señor, que tú extiendas tu mano de poder sobre cada corazón y sobre cada vida. Nos unimos a este pueblo, nos unimos a la iglesia, nos unimos a aquellos que reconocen y saben que cuando sacamos tiempo para orar, tú sacas tiempo para escuchar y hacer de lo imposible posible. Señor, y alguna vida que nos está escuchando, que nos está viendo, que quizás, Señor, no nos ha dado su nombre, pero tú conoces la necesidad. Señor, por tu palabra te pedimos, Señor, en humildad y sencillez de corazón, poniendo nuestra fe y nuestra confianza de que tú, mi Señor, tú lo puedes hacer, que para ti no hay nada imposible, que tú haces mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Acuérdate que sin ti, mi Señor, nada podemos hacer. Te pedimos por la iglesia, los hermanos, los amigos, Señor, los familiares que escuchan cada día. Permite que esta palabra llegue a donde ahí está la necesidad y que podamos, Señor, recapacitar, Dios mío, acercarnos y volvernos a ti. Alguna vida que no te conozca, sálvala, Dios. Perdona en esta hora los pecados, Señor amado, de tu pueblo, de tu tierra. Sánanos, Dios mío, como tú puedes hacerlo. Te pedimos en esta hora que tu mano de bendición continúe siendo extendida sobre cada corazón y sobre cada vida. Gracias por el privilegio de ser un portavoz de tu palabra. Señor amado, no nos merecemos, pero por tu gracia, Señor, así te ha placido. Bendice a los pastores, las iglesias, los evangelistas, cada ministro, Señor, donde quiera que esté tu iglesia reunida o aquellos que están en sus hogares, te pedimos que tú extiendas tu mano. Gracias en esta noche. Recibe el honor, recibe la gloria y estas vidas, una vez más,
las ponemos en tus manos. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias porque tú continuarás haciendo obra maravillosa. Por Cristo y en Él te pedimos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el viernes a las 7:30 donde regresamos con la palabra del Señor.